Ya está. A ver, ¿están viendo la primera diapositiva? Por favor, ¿me contestan? ¿Aló? Sí se logra ver, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya está. Muy bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era el suelo, su conformación, si el suelo tenía perfil, etcétera, ¿no? Esta semana vamos a hablar acerca del comportamiento del suelo, ¿no? Y para ello es importante tener conocer, por ejemplo, el comportamiento como partícula única, ¿no? A ver, vamos a ver. El siguiente diapositiva. Ya está. Ya está. Entonces, en este punto vamos a tener el suelo como un sistema de partículas, ¿ya? Entonces, eh, vamos a analizarlo como tal. Cuando nosotros queremos hablar acerca del sistema de partículas, ¿no? Tenemos que hacer referencia prácticamente a la composición de este material. Hay partículas tan pequeñas como, por ejemplo, el- a ver, las partículas de arcilla, ¿no? Que estos granos, estas partículas, no se pueden visualizar de manera directa o macroscópicamente, ¿no? Sino que se tiene que realizar con técnicas microscópicas, ¿no? Para poder distinguir estas partículas, al igual que los limos, ¿no? Entonces, si queremos analizarlo como tal, ¿no? Tendríamos que necesitar nosotros de estos equipos. Em, Cuando analizamos este sistema de partículas, constituye una propiedad básica, ¿no? Que distingue justamente a la mecánica de suelos de la mecánica de fluidos, por ejemplo, o de la mecánica de sólidos, ¿ya? Aquí nosotros tenemos en la figura uno tenemos una representación de la transmisión de fuerzas entre las partículas de suelo, ¿no? En la figura al lado izquierdo, a mi izquierdo, tenemos ahí un envase, ¿no? Entonces ahí tenemos un envase de con muchas millones de partículas de suelo, muchas partículas de suelo. Y lo que hacemos es colocar, colocar sobre este recipiente, colocamos una carga, ¿no? Están muy bien distribuidas en todo este envase y esta carga pues va a generar justamente una reacción en las partículas de suelo. Entonces, a partir de este envase, lo que hacemos es extraer, ¿no? Y en la parte superior, usted observa eh, muchas partículas de suelo, ¿no? Pero lo que usted puede ver es las fuerzas, ¿no? Fuerzas normales y tangenciales que se desarrollan entre partícula y partícula de suelo. ¿Ya? Entonces, analizarlas como tal, ¿no? Imagínense, analicemos de partícula a ver, de arena a otra partícula de arena, ¿no? Analizarlas como tal es un tanto dificultuoso, ¿no? Sin embargo, esto se puede hablar a través de esfuerzos, ¿no? A través de esfuerzos normales, a través de esfuerzos de corte, ¿ya? Entonces, en esta representación de estas fuerzas normales, ¿no? Y de estas fuerzas tangenciales, ¿no? Es lo que podemos ver en la parte superior de las partículas del suelo, ¿no? Bien, en la letra A, bueno, era la ampliación de la parte de la sección mostrando las fuerzas transmitidas por dos puntos, ¿no? Y en la sección B, en el punto B es la sección de un recipiente, es lo que se acaba de explicar, ¿no?
Muy bien, entonces ahí están nuestras partículas de suelo y nuevamente les repetía a ustedes que esto se puede hablar a través de esfuerzos, ¿no? Esfuerzos normales y esfuerzos de eco. Cuando yo me refiero a esfuerzos normales, no es más que esta fuerza N entre el área, ¿no? ¿Qué área? El área de contacto, ¿no? Entonces, cuando me refiero a las tangenciales, pues bien, serían las fuerzas, ¿no? T sobre el área, ¿ya? Que resulta ser un poco difícil, ¿no? O sea, imagínense, a ver, mida el área del contacto entre partícula y partícula de suelo, resulta ser un poco dificultoso, ¿no? Por eso es que cuando estábamos hablando acerca de estas fuerzas, ¿no? Que intervienen en este recipiente, a ver, voy a volver. Ya, vamos a preguntarle a ver, vamos a preguntarle a Kelvin Marcos. ¿Está viendo el gráfico? ¿Está viendo la figura? Kelvin, creo que no está Kelvin. Iré poniendo ya asistencias. José Walter Delgadillo, ¿está en clase? Buenas tardes, ingeniera. Presente. Ya. ¿Está viendo el gráfico? ¿La figura? Sí, sí, ingeniera. Ya está. ¿Te das cuenta que en la parte superior, no, en la parte superior hay dos partículas, ¿cierto? Hay dos partículas. Mire, ve, los puntos de contacto. Lo ideal, si yo hablo a través de esfuerzos, ya está. Logras ver las partículas de suelo, ¿cierto? Sí, ingeniera. Ya está. Vamos a irnos a la pizarra, ¿ya? Un segundito. Ya está. ¿Están viendo la pizarra, jóvenes? ¿Se está viendo la pizarra? Jonathan Capuza. Ingeniera, buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Me tienen que responder porque si no voy a estar hablándole a una pantalla. Ya está. Entonces, vamos a dibujar aquí y me avisan si se ve ya. A ver, esta es una partícula de suelo y aquí tenemos, ya está, otra partícula de suelo. Entonces, en el gráfico, lo que estábamos viendo es a través de un microscopio, ¿cierto? Por aquí vamos a dibujar las fuerzas. Fuerzas, ¿ya? Y por aquí la otra fuerza. Estas son las fuerzas normales, pues. Esas son las fuerzas normales. Ahí está. Y las tangenciales, bueno, son las que están acá. ¿No? Ahí está. Y yo les decía que imagínense que esas dos partículas de suelos, imagínense que sean pues la arena, ¿no? Con un microscopio usted puede ver, pues, ¿no es cierto?, el punto de contacto de arena y arena, ¿no? Y ahí, pues, a consecuencia, mire, ve, aquí voy a dibujar este envase. A ver, vamos a ver este envase, que también se veía en la figura, ¿no? Entonces, aquí hay muchas partículas de arena, muchas partículas. ¿Y qué pasa luego? Pues le vamos a agregar una carga, ¿no es cierto? Ya está. Ahí está. Y esta pues ejerce una presión sobre el suelo, ¿no? Ejerce una presión, ¿no? Entonces, y aquí, esta es la figura. A ver, vamos a ponerle un número. Le vamos a poner figura 1.
¿ya? A partir de un punto, coge un punto, caramba, esto está... A ver, aquí hay un punto, ahí está, ¿no? Ahí está el punto. Entonces lo que hacemos es extraerlo, ¿no? Lo vamos a extraer, y lo que vamos a ver es esto. Esta es la figura número 2, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está la fuerza, se está ejerciendo la fuerza, y lo que se desarrolla entre punto y punto, entre partícula y partícula de suelo, son esas fuerzas normales y tangenciales. Muy bien. Esta es la que me provoca esta reacción, ¿no? Ahí está. Ella es la que me provoca esto. Muy bien. Pero nosotros tendremos que estudiarlo, ¿no? A través de esfuerzos, sigmas, ¿no? A través de esfuerzos. Esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Entonces, si hablo yo a nivel de esfuerzos normales, porque nosotros lo analizamos como tal, ¿no? Como tal, cuando nosotros, por ejemplo, le colocamos una carga a un suelo, imagínense aquí, ya voy a hacer este gráfico. Ahí está mi gráfico, lo que estábamos haciendo en la clase pasada, ¿no? Aquí está mi suelo, y ahora le colocamos una carga puntual, ¿no? Ahí está la carga. Pues aquí hay una reacción en el terreno, y esto es lo que vemos, ¿no? Esto es lo que se está viendo, ¿ya? Entonces, y esto pues vamos a ponerle un espesor H. Muy bien, pero nosotros estudiamos pues como un sistema de partículas, muchas partículas, ¿no? Millones de partículas. Entonces, cuando lo estudiamos como un grupo, como un sistema de partículas, tenemos que hablar a nivel también de esfuerzos, ¿no? Y el esfuerzo normal es igual a la fuerza, ¿cierto? A esta fuerza normal N, le voy a poner así, sobre el área. Pero muchos dirán, ¿pero qué área? El área de contacto entre partícula y partícula. Pero a ver, mídalo eso, ¿no? Resulta ser un poco muy, se necesitan técnicas, muy sofisticadas para contar los puntos de contacto entre las partículas de suelo. Por eso es que nosotros cuando lo analizamos, ¿no? Lo analizamos a través del área de este recipiente. Entonces, en esta figura 1, nosotros lo que hacemos, sección A, ahí está. Entonces aquí tenemos, ahí está, el recipiente, ¿no? De una sección A. Por eso es que cuando nosotros hacemos ensayos, llevamos a una cantidad de muestras de suelo a un recipiente cuyas dimensiones son conocidas. Pueden ser, tener un cuadrada, rectangular, circular. Entonces ahí tenemos y hablamos nosotros a través de esfuerzos normales, y si quieren también ustedes los de corte, ¿no? También acá hay otro esfuerzo, los de corte, fuerza sobre el área, ¿no es cierto? Sobre el área. ¿Ya? Entonces, entre partícula y partícula, nosotros lo analizamos como un sistema, ¿no? Como un grupo. Muy bien. Me voy nuevamente a las diapositivas, ¿ya? Ya está. Ujú. Bien, muy bien. Entonces, a consecuencia de esa fuerza que le colocamos, de esa carga que le colocamos al terreno, las partículas de suelo, ¿no? Lo que se produce entre las partículas de suelo
son diferentes tipos de movimientos, porque las partículas no permanecen quietas, estáticas, no. Tienen que producirse movimientos porque los vacíos, los huecos que existen entre las partículas se van a ver afectados. En algunos casos eh, van a disminuir al colocarse una carga, pues disminuyen los vacíos, ¿no?, que existen entre partícula y partícula de suelo. Y como se reducen estos vacíos, pues hay movimientos que se producen en estas partículas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un movimiento producido por la deformación de los puntos de contacto. Luego tenemos también movimientos relativos por flexión, que es la figura del centro. Luego tenemos otros movimientos, ¿no?, que se producen por deslizamiento, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Ya está. Entonces aquí tenemos tres gráficos, ¿ya? La primera, ¿no?, el primer gráfico que se da entre los puntos de contacto de las partículas de suelo, que es la figura que está en la parte superior. Luego viene la figura B, que son movimientos relativos por flexión, lo que está en el centro. Y finalmente tenemos la figura número 3, que es por deslizamientos, ¿no es cierto? Entonces, en la figura A, que se producen justamente por el aumento del área de contacto, ¿no? En la figura B, si existen partículas lajosas o laminares, se flexionan, ¿no? Se van a flexionar permitiendo movimientos relativos, ¿no?, entre las partículas. Y la última, la C, cuando se deslizan estas partículas, es una deformación no lineal y también es irreversible, ¿no? En una masa de suelo existen un sinnúmero de puntos de contacto. Imagínense, nos indican que en un centímetro cúbico de arena fina, el número de puntos de contacto será el orden de 5 millones, ¿no? Entonces, estamos hablando de un centímetro cúbico. ¿Y qué será, pues, si queremos em, medirlo, pues, a través de un metro, ¿no? Entonces, son 5 millones de puntos de contacto, ¿no? Ese es un valor que nos sirve mucho a nosotros. Luego vienen en el punto 2.2 las características de las partículas de suelo, ¿no? ¿Cuáles son las características? La primera característica es la morfología, ¿no?, de una partícula de suelo. Ahora, dentro de lo que es la morfología, vamos a estudiar el tamaño, ¿no?, el tamaño de esas partículas. Existen métodos para determinar el tamaño de la partícula de suelo, ¿no? Existe un método mecánico que es a través de tamices, ¿no? Y nosotros podríamos conocer estos tamaños. De lo contrario, también se podría hallar mediante el método por sedimentación. Entonces, voy a volver a la pizarra. Esto es muy importante. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver esto. Entonces dijimos que el tamaño de las partículas de suelo se pueden determinar mediante dos métodos, ¿sí? Entonces aquí voy a escribir el tamaño. A ver, no muevan, por favor. Ya está. Entonces, el tamaño de una partícula de suelo, ¿no?, el tamaño puedo determinarlo yo mediante el método
Aquí le voy a colocar uno. Mecánico. ¿Ya? Entonces, puedo conocer el tamaño mediante el método mecánico. Y para hacer uso de este método mecánico o por tamizado, yo necesito cribas, ¿no? Necesito cribas. Cribas, o también se les llama mallas, o también se le llama tamiz, ¿ya? O tamices. Entonces, en el caso de estos tamices, pues los que conocemos, esta es la forma. Tiene la forma de un círculo y adentro hay una malla. Ya, esta es una malla. Estoy mirando de fondo. Ya está. Ahí está, ¿no? Entonces, estos se llaman cribas, mallas o tamices. Yo para conocer el tamaño de las partículas de suelo, pues puedo pasarlos a través de este juego de tamices, ¿no? Entonces hay una cantidad, ¿no? de tamices. A ver, ¿ves? Mirándolo de frente. Entonces, son muchos tamices, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de 1 pulgada, 1,5, 2, 3 pulgadas, y 4, 16, etcétera, 60, el tamiz número 200, y hasta ahí llegamos. ¿Ya? Que son, reglamentariamente son pues 11 o 12 tamices como mínimo, pero en el laboratorio nosotros tenemos 16 tamices, ¿no? De todos los tamaños. Y lo que hacemos es colocar justamente a través del, voy a colocar otro tamiz, ¿no? Aquí vamos a tener otro tamiz y una cantidad inmensa hasta llegar pues a los 11 o 12 o si usted desea pues trabaja de 4 en 4 y puede ir seleccionando este material. Entonces, los tamaños que más predominen, porcentaje que pasa o porcentaje retenido, pues son los tamaños que más predominan en el suelo que usted va a analizar, ¿ya? Este es el método mecánico, ¿no? Y hay otro método que es por sedimentación. En el método por sedimentación se utilizan los hidrómetros. Ya se utilizan los hidrómetros. Y esto, ¿no? Se hace a través de la ley de Stock. ¿Ya? Entonces, es otro método. ¿Qué suelo? Generalmente trabajamos con suelos pasantes de las 60, suelos finos, ¿no? Suelos finos, ¿ya? Entonces, tienen ustedes para conocer el tamaño, ¿no? de las partículas, ya sea utilizando el método mecánico a través de las cribas o mallas o tamices, o por sedimentación, ¿no? Entonces, se puede conocer allí el tamaño de las partículas. ¿Será la única forma? No, ¿no? Sino que estos son equipos o técnicas macroscópicas, es algo que yo puedo verlo. Sin embargo, puedo hacerlo también, puedo conocer el tamaño de las partículas a través de un microscopio cuando se tratan de partículas muy pequeñas, ¿no? Muy bien. Vamos a volver nuevamente. Entonces, lo primero es el tamaño. Ujú. Muy bien, ahí están, ¿no? Los tamaños. Algunos métodos para determinar el tamaño de partículas son el análisis granulométrico, es utilizando las cribas para tamaños superiores a 0,06, o el análisis por sedimentación. Muy bien.
Aquí tenemos algunos tamaños de algunas partículas de suelo. Por ejemplo, tenemos en el caso de las arcillas, ¿no? Nos dicen ahí las arcillas son aquellas que son menores a 0.002, ¿no? Ahí está, 0.002 milímetros, son muy pequeños, ¿no? Los limos están entre 0.002 a 0.06 milímetros. Luego tenemos, ¿no? Luego tenemos las arenas, ¿no? Entre 0.06 a 2 milímetros. Las gravas también entre 2 a 15, aunque en algunos textos ustedes van a encontrar un poco esta variación, ¿no? Que aquí se llama gravas. Ya, pero lo cierto es de 2 milímetros hacia arriba, 7, 15 centímetros, ¿no? Los boleos de 15 a 30 y los bloques mayores de 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, allí tenemos que tener un poquito de cuidado cuando nos referimos a las gravas, a los boleos. Entonces alguien dirá, ingeniera, ¿y las piedras? ¿Dónde están las piedras? Porque nosotros les decimos piedras, ¿no? Las piedras son elementos o son partículas más grandes que las gravas. ¿Ya? Son más grandes. Entonces, esas son piedras. Otros son gravas. ¿Ya? Bueno, estos son uno de los tantos tamaños, porque aquí está faltando, por ejemplo, eh, a ver, está faltando la pudinga, las brechas, el jumbo, el adobe, etc. Hay cantidad de materiales. Muy bien, eso es el tamaño. Ahora veamos las formas, ¿no? Las formas nos indican la mayoría de las partículas, ¿no? De las partículas, como por ejemplo, como los limos o fracciones más gruesas, suelen ser de forma bastante regulares, ¿no? Mientras que la fracción arcillosa tiene dimensiones muy diferentes. Mire, escuche, las gruesas, como los limos, que son más grandecitos que las arcillas, suelen tener formas bastante regulares, ¿no? Mientras que la fracción arcillosa, que es la más pequeñita, tiene dimensiones muy diferentes, ¿no? Como por ejemplo las laminillas aplanadas, como se observa en las partículas de caulinita y de... Esto es muy importante cuando nos referimos a la permeabilidad del suelo, ¿no? Influye mucho la forma de las partículas para indicar este valor K, que es la permeabilidad del suelo. ¿Sí? Permeabilidad del suelo es un capítulo que nos sirve mucho a nosotros, por ejemplo, cuando tratamos el tema de asentamientos. ¿Ya? Entonces, fíjese que lo que es bastante regular son las partículas más gruesas, ¿no? Mientras las que varían, que no son regulares, sus dimensiones son las fracciones de arcilla. Aquí tenemos algunas figuras, ¿no? Vistas sobre algunas arenas que las usamos mucho, ¿no? Por ejemplo, la arena de Ottawa, ¿no? De 0,19 a 0,42 milímetros, ¿no? Entonces, luego tenemos en la figura A son arenas de Ottawa, B arena de Ottawa, C arena de Ottawa, pero de diferentes tamaños, ¿no? De 0,11, de 0,42, etc. La letra T son los cristales de feldespato. Se puede observar en la figura, ¿no? Ahí tenemos cada una de ellas está detallado. Y lo que más se ve también es la letra D, ¿no? Que son los cristales de feldespato, ¿no? Por ahí está la letra E, cristales de cuarzo, la letra F, cristales de dolomita, ¿no? Y la letra G, a ver, tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I.
La letra G vendría en las arenas de las playas de Hawái. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen sobre la forma de las partículas, ¿no? Aquí tenemos más partículas. Son las arenas de Libia de la fracción de 0.15 a 0.25 milímetros. ¿Ya? Entonces, ahí sí nos varían estos tamaños. Y tenemos también diferentes pistas, ¿no? La letra A, que es en la parte superior, son un terreno de una factoría, ¿no? La letra C, planta de gas natural. La letra D es brega, rackbank, ¿no? E es el recinto de depósitos, ¿no? Entonces tenemos ahí las diferentes formas, ¿no? A ver. Bien. Aquí tenemos una figura número 5 y fíjese, son partículas de arcilla, ¿no? En el caso de la letra A son caulinitas, ¿no? Y en el caso de la letra B, que está al lado, son las silitas, ¿no? Entonces, estas formas irregulares ayudan mucho, ¿no? La unión de estas partículas nos ayuda mucho cuando de retener el agua se trata, ¿no? Entonces, vemos que esas partículas no son pues, de formas regulares, sino son irregulares, son capaces pues de retener mayor cantidad de humedad en un terreno determinado y no olvidarse que sobre ese terreno determinado pues vienen las construcciones que vamos a ejecutar, ¿no? Bien. También se encuentran partículas cilíndricas y prismáticas, ¿no? En los suelos de fracción arcillosa. No solamente son redondeadas, estriadas, ¿no? En la letra C ya no habla pues de forma, no habla de la redondez, ¿no? El grado de redondez, ¿no? Nos hace referencia a la agudeza de sus bordes y cantos de una parte. En el caso de una grava, ¿no? En el caso de una grava, fácilmente podemos nosotros distinguir su tamaño, podemos distinguir la redondez que pueda tener, ¿no? Pero resulta ser muy útil cuando se trata de seleccionar materiales de construcción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las canteras, ¿no? Estudio de canteras. Bien, aquí tenemos nosotros algunos ejemplos en relación a la redondez, ¿no? En relación a la redondez. Aquí tenemos a la letra A, que está en la parte superior, son las angulosas, ¿no? En la letra B son las subangulosas. Luego tenemos la subredondeada y la muy redondeada, ¿ya? Ver, tarea. ¿Por qué es importante conocer, ¿no? El grado de redondez de las partículas de suelo, ¿no? ¿En qué influyen? ¿Bajo qué condiciones su comportamiento es bueno? Por ejemplo, cuando yo hablo de materiales de construcción, ¿no? Imagínese que usted esté haciendo un diseño de mezclas de dos piezas o de
y necesita material seleccionado, ¿no? Entonces, cuando se trata de conseguir las gravas, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Pues se manda a triturar las piedras, las que son grandes. Y las piedras, pues luego se transforman en gravas, ¿no? No es que las van a romper. Y resulta que cada una de ellas tiene lados muy bien determinados, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen a nosotros en las conclusiones? De preferencia piedra chancada, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se refiere a a las clases de redondez, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué nosotros preferimos piedras chancadas que son muy angulosas a material que no ha sido chancado, ¿no? Por ejemplo, si usted ve en estos momentos en sus domicilios, de repente tienen por ahí una piedra, pues lo van a ver perfectamente moldeado. Es que ellas viajan, pues, ¿no? Viajan, por ejemplo, en épocas de avenida, ¿no? A través de los ríos, ¿no? Y se van formando nuevas canteras, ¿no? Entonces, estos materiales que son redondos, sí sirven, ¿no? De repente para un análisis estático, etcétera, ¿no? Sí sirven, no es que no sirvan, sí sirven, ¿ya? Giovanni Harold Mesa, ¿está viendo la diapositiva? Ingeniero, buenas tardes. Sí, sí se ve, ingeniero. Ya está, muy bien. Entonces, otro punto importante es la textura, ¿no? Es otra forma. En la textura nos indica que son las características secundarias de la superficie de partículas independientemente del tamaño de la forma o grado de redondez. Textura es otra cosa, ¿no? El color también es muy útil para el geólogo que trabaja en la minería, debe tener cuidado. em, ya que el color de una masa de suelo puede variar con la humedad, ¿no? O con la composición. Ese es otro punto muy bien. Aquí tenemos la composición de una partícula de suelo. La naturaleza y disposición de los átomos en una partícula de suelo tiene considerable influencia sobre la permeabilidad, ¿no? Resistencia y transmisión de esfuerzos, ¿no? En los suelos, especialmente a los de grano. En el caso, por ejemplo, de la mormorillonita, em, nos indica que puede hacer su uso de una mormorillonita, ¿no? em, en contacto con el agua va a producir justamente un hinchamiento, ¿no? O expansión. La aloicita puede dar lugar a un suelo que tenga peso específico, ¿ya? Entonces, hemos hablado bastante sobre esto, pero vamos a ver si ya terminamos. ¿Qué más nos indica, no? Una partícula de suelo puede ser orgánico o inorgánico, eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Existen suelos formados totalmente por partículas orgánicas como la turba o el musgo. Una partícula de suelo inorgánico puede ser un mineral o una roca. Mineral es un elemento o compuesto químico presente en la naturaleza. La roca es un material sólido, ¿no es cierto? Tenemos ahí a las rocas mórficas, las ígneas, las sedimentarias.
que constituyen la corteza exterior de la Tierra y está formado por uno o más minerales o cristales. Bueno, ya sabemos por cultura que los más abundantes son los... Aquí tenemos una representación de la estructura de los silicatos, ¿no? Hay algunos valores que se puede obtener a través de un análisis químico. Entonces ahí está la relación de oxígeno, unidad eh, SO punto y carga, ¿no? Y los ejemplos. Bien, entonces también este es otro. Aquí hay más conceptos, ¿no? Sobre los suelos y la caulinita, que es una de las familias de las arcillas, es el mineral más importante, ¿no? Y más común que los silicatos, la bicapa encontrados por el ingeniero. La diferencia principal entre la helicita y la caulinita es la presencia de agua entre las capas básicas de la aloicita, lo que da lugar, ¿no?, a que éstas se formen a una formación de partículas tubulares. Muy bien. Bien, jóvenes. Lo que yo necesito en estos momentos, suficiente, con las 3 diapositivas, es que busquen acerca de la importancia de la forma, ¿no? De la redondez, de la forma, de la redondez de las partículas, básicamente la redondez, no tanto el tamaño. Ya bueno, si quieren incorporar el tamaño también, porque sería para el uso, ¿no? Imagínense, de repente algunos de ustedes conocen los gaviones. A ver, ¿dónde está? James David Bernaola. A ver, muy bien, buenas tardes. Yo le estaba preguntando si ustedes conocen los gaviones, que muchas veces se colocan como una defensa ribereña, ¿no? Van ahí a los costados del... ¿conoce usted los gaviones? Sí, ingeniera. Ya, entonces usted ha visto que se colocan tremendos bolones desde piedras hacia arriba, gravas, ¿no? Pues porque si la malla es ancha. Ya, entonces, lo que les voy a dejar máximo será 10 minutos, porque la clase termina a 3:45. Entonces, lo que yo deseo es que encuentren ustedes acerca de la redondez, ¿no? De la redondez, la importancia de la redondez de las partículas de suelo, ¿no? Y el tamaño, si desean también, pueden ustedes ahondar un poquito más sobre ello, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a darle 5 minutitos, me parece suficiente, son las 3 de la tarde. Voy a dar unos 5 a 10 minutos para que luego ya compartan. Han participado ya 3, 5 estudiantes, esperemos participen en estos momentos, ¿ya? Porque el día miércoles que nos vamos a ver, vamos a ingresar a otro tema muy importante. ¿Ya? Entonces terminemos con esto acerca de la importancia de la redondez de las partículas de suelo. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante el tamaño? ¿Dónde lo uso, no? Les ponía yo el ejemplo de las piedras o más arriba de las piedras,
de repente un jumbo, etcétera, lo necesito yo para el diseño de un elemento de defensa, ¿no? Utilizando los aviones, ¿no? Que son estas mallas que sirven justamente para acumular estos materiales. Pues, muy bien. Entonces tienen 5 minutos y compartimos lo que han conseguido. ¿Alguna pregunta? Está claro. Nadie habla. Muy bien, entonces ya está pasando el tiempo y en 5 minutos los estoy llamando. Y a ver cuál es la importancia de esta redondez de las partículas. Están acabando, a ver. Vamos a llamarlos. A ver, vamos a llamar rapidito por lista y luego ya empezamos. Ya, a ver, Alarcón está. Alarcón, Presente, ingeniera. ya. Hoy 10. Apaya, Presente, ingeniera. Buenas tardes. Balbín, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. Balbín González, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Bernaola Pariachi, Presente, ingeniera. ya. Capcha Morales, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Carlos Pacheco, Presente, ingeniera, ya. buenas tardes. Chambi, Presente, ingeniera. ya. Chávez, Cangalaya, Presente, ingeniera. Buenas tardes. Ipana, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Cruz Baltasar, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. Cuba Laura, Ingeniera, buenas tardes. Delgadillo, Delgadillo, Presente, ingeniera. Buenas tardes. ya. Buenas tardes. Eliseo Rivero, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. Espinosa Quispe, Presente, ingeniera, buenas tardes. Garay Pariona, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Granados Barrera, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Hidalgo Melgar, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. Hurtado Suaznavar, Francesca, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Canampa Nieves, Canampa, Presente, ingeniero, buenas tardes.
Jiménez García. Presente, ingeniera, buenas tardes. Medina Capcha. Presente, ingeniero, buenas tardes. Mesa Guaita, buenas tardes. Mesa Guaita, Ingeniero, buenas tardes, presente. buenas tardes. Ñawi Matamoros, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Pacheco Cárdenas, Presente, ingeniero. Paraguay Capcha, buenas tardes. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Huaraca, Presente, ingeniera, buenas tardes. Rojas Gallegos, Romani Herrera, Presente, ingeniero, buenas tardes. Romo Cristóbal, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Ruiz Balbuena, Sánchez, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Zapayanay Surichaki, Presente, ingeniera, buenas tardes. bueno, Sedano Guamaní, Tinoco Cortés, Buenas tardes, ingeniera. Presente. buenas. Torres Basilio, Presente, ingeniera, buenas tardes. bueno. Torres Guamán, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas. Hasta ahí tengo la lista. Ya, yo sé que hay nuevos jóvenes. ¿Quiénes no están en la lista? Ingeniera, buenas tardes. Aún no figuro en su lista. Javier Nombre, Mesa Ángel. Estoy matriculado en el curso, ingeniera. Javier Mesa. Ángel Edinson. Ya. No, ingeniera, buenas tardes. Buenas. ¿Su nombre? Javier Cucho Pérez, ingeniera. Otro estudiante. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Soto Pecho Kevin, Marcado. ingeniera. No, estoy solamente llamando a los que no, a las personas que no estén en la lista, nada más. Ya. Sí, ingeniero, por eso no estoy en su lista, pero sí estoy Ya, en el ¿qué curso más? matriculado. Otra persona. Ingeniero, buenas Ingeniera, tardes. Su nombre. Mercado ¿Aló? Taipei. Ingeniera, ¿me escucha? Sí, Mercado Taipe. Otra persona. Ingeniera, buenas tardes. Es Jonathan Cucapuza Guamaní. Ay, Dios, ¿qué ha pasado? Ya. Otra persona. Yo, ingeniera Chumbe Román. Paucarvi. Ingeniera, ¿me escuchó? No, no lo escuché. Ingeniera, yo, disculpe, Chumbe Román. Chumbe Román, Jefte Benjamín. Ya. Otro. Paucarvi, la ingeniera. Ya. A ver, son todos, ¿no? A ver, me dijo Javier Mesa Ángel, Javier Cucho Pérez, Soto Pecho, no me acuerdo el apellido, el nombre, Mercado Taipe, Cuycapuza Guamaní, Paucar Vila y Chumbe Román. ¿Ya? Entonces vamos a preguntarle por estos señores al Señor Jesús, porque la última lista que me entregó es la que yo coloco. Muy bien, ahora sí. A ver, algún participante, si no lo llamo. A ver, alguien acerca de la importancia. Bueno, ¿no? Lever. A ver, vamos. Sí, ingeniera. Primero al A ver, señor. ya. A ver, rapidito nomás sobre la importancia de la redondez. Y después Clever. Ya, Ya, a ver. ingeniera Betty, en diapositivas, ¿verdad?
Sí, puede, si desea puede pasarlo, no hay problema. Ujú. Ahí voy a dejar de compartir ya. Ya. Compañeros, buenas tardes. Ingeniera Betty, muy buenas tardes. Voy a hacer la importancia del reconocimiento de la redondez de la piedra. He encontrado en Enrique Pasquel, él dice que primero, señala que la redondez o angularidad se puede definir numéricamente como la relación entre el radio de la curvatura promedio de los bordes de la partícula en el radio máximo del círculo inscrito. Ahora, la esfericidad depende en relación del área superficial de la partícula y su volumen. La longitud máxima del prisma rectangular suscrito o la velocidad de cimentación y la relación entre el volumen y la partícula que es de la esfera circunscrita. Por lo general, acá estamos calculando la redondez, ¿no? La esfericidad de cada partícula, donde esa es la esfericidad, el diámetro, y la A, la longitud, B, la longitud menor, el intermedio. Pero cuando nosotros nos basamos descriptivos por qué es importante esta redondez, mucho más allá de que pueda ser angular, subangular, acá nos dice que la esfericidad es mucho más importante porque depende mucho del tipo del equipo chancado, ¿no? O la manera como se opera, pero la redondez está más en función a la dureza y es más resistente al desgaste por abrasión. O sea, que cuando nosotros hacemos unos canales perdón, de la piedra chancada, que es mucho más resistente, que es mucho más, se puede adherir mucho más que la piedra redonda. Básicamente, esto te dice acá, que la esfericidad resultante de agregados procesados depende mucho del tipo del equipo, que como ya le dije, pero esta redondez está más en función de la dureza y la resistencia al desgaste por la abrasión. Los agregados con forma equidimensional producen un mejor acomodo entre las partículas dentro del concreto. Con los que tienen la forma plana o alargada y requieren menos agua, pasta de cemento o mortero, que es para un determinado grado de trabajabilidad del concreto. Básicamente eso he encontrado, ingeniero. Ya, muy bien. El uso de estos materiales, ¿no? Bajo condiciones estáticas son muy buenos. A ver, vamos a escuchar a Clever Unit. Ingeniera, buenas tardes. Encontré lo mismo, pero o sea, ya para complementar, también encontré que justamente o sea, la forma tiene gran influencia en las propiedades físicas del suelo, ¿no? Como los radios angulares máximos y mínimos, lo que va a hacer es modificar directamente los parámetros de resistencia al corte o lo que sería la comprensibilidad o esos tipos de parámetros, ¿no? También nos puede ayudar a identificar el origen de la roca, ¿no? Cuando son redondeados, generalmente son porque han sido arrastrados por el viento o por los ríos, ¿no? Y los otros han sido productos de una erosión. También, todo esto he encontrado en el libro de Brajas, ingeniera. También nos dice de que las partículas escamosas tienen baja esfericidad, generalmente 0,01 o menos, ¿no? Y esas predominantes son minerales de la arcilla. Y las partículas nodulares son mucho menos comunes que los otros dos tipos de partículas, ¿no? Directamente la importancia en el tamaño o la forma del grano es que va a modificar las propiedades físicas del suelo exactamente, ¿no? No tanto como agregado, sino ya como suelo nada más, como la resistencia al corte y la compresibilidad. Mm, a ver, voy a pasar la pizarra, Clever, voy a pasar la pizarra y voy a dibujar unas partículas, ¿ya? Y ahí me vas a indicar esa eh, en referencia a las propiedades del suelo. La ingeniera. Ya, voy a borrar un segundo. Ya está. Entonces, estamos en la parte de la forma, ¿cierto? Y lo que me indica, a ver, vamos a imaginarnos esta forma, ¿no? Esto también. Ya está.
Y voy a hacer una tercera, ¿ya? Ya está. Ahí tenemos 4 partículas de suelo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablábamos acerca de las propiedades, ¿qué es lo que nos indicaban? ¿Aumenta o bajan los valores en las propiedades del suelo? ¿Cómo son las propiedades del suelo cuando estamos hablando de estas formas, ¿no? De partículas de suelo. A ver. Clever. Mira, por ejemplo, el grado de adherencia entre las partículas va a cambiar de acuerdo a la forma de las partículas, ¿no? Si son más redondeadas, van a tener menor grado de adherencia Así es. entre ellas. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros unas partículas de suelo. Lo que es de verde, esto es los vacíos, ¿ya? Entonces, la adherencia ahí es menor, ¿no es cierto? Y al ser menor la adherencia entre ellos, porque son más redondeadas, ¿cómo es su valor, por ejemplo, a ver, vamos a mencionar algunas propiedades del suelo, ¿ya? Por ejemplo, su densidad o el peso específico, una propiedad fundamental, ¿no? El peso específico, ¿no? El peso específico volumétrico, ¿ya? Entonces, esta es la simbología. Es peso, weight, sobre volumen, ¿no? Esa es una propiedad del suelo, ¿no? Esta es una propiedad física, su peso específico volumétrico. En el caso, por ejemplo, de las muy redondeadas, ¿cómo es esa propiedad del suelo? ¿Es menor en comparación a una, por ejemplo, una piedra chancada? ¿O es mayor? ¿Qué es lo que me dice la teoría al respecto? A ver. Cuando las partículas son muy redondeadas, o son redondeadas, los vacíos son más grandes, ¿no? Son más grandes, a diferencia, entonces si hay más vacíos, hay más espacios, huecos, ¿no? Entonces, al ser más grande, el peso específico, que es una propiedad del suelo, es mucho más chiquita, ¿no? Porque tiene más vacíos. Sin embargo, si estas partículas, ¿no? Imagínense que tengan estas formas, ¿no? Son de formas muy irregulares, pues tratan de cubrir, ¿no? Estos vacíos. Y el E, o sea, el hueco, el vacío es mucho más pequeño. Y al ser más pequeño hay mayor concentración de material, ¿no? Y por lo tanto esa densidad va a ser mucho más grande. ¿Ya? ¿Algún aporte más, por favor? Ahora, en el caso del concreto, a ver, Garay me parece. ¿Dónde está? Sí, ingeniera. Ya. En el caso del concreto, por ejemplo, ¿qué sucede con las muy redondeadas? ¿Cómo es su comportamiento con las muy redondeadas o redondeadas? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el concreto? Por lo general, los agregados tienen una forma irregular, geométrica. Tienen combinaciones aleatorias y, por ejemplo, cuando no es muy redondeada, no es muy resistente, no se adhieren tanto como las piedras chancadas. Las piedras chancadas, por sus ángulos que tienen, son mucho más, se pueden adherirse más al concreto, a diferencia de las piedras redondas, ¿no? O el canto rodado o algo así. La redondez está en función más a su dureza y presentan mucho más resistencia por su forma al desgaste por abrasión. Así es, son más resistentes a diferencia de las piedras chancadas.
porque la piedra chancada ya está triturada, ya está fracturada. Son más resistentes, pero en el caso de las piedras chancadas, por ejemplo, no vienen solas, pues, ¿no? No vienen solas. Estas piedras se combinan pues con un material fino que es el material, el cemento, el agua, la arena, etcétera, ¿no? Por eso logra una buena adherencia, ¿no? Pero si estuvieran solitas, se gastan, pues, ¿no? Eh, el desgaste es mayor en este material, ¿no? Chancado, ¿no? Pero cuando se habla a nivel de concreto es mucho más resistente, ¿no? Es más, se adhieren más, ¿ya? Bien. A ver, por eso es que, por ejemplo, antes yo preguntaba acerca del- de los gaviones. No sé si tuvieran alguna figura de los gaviones para que lo compartan. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? Para que veamos. Por favor, si lo tuvieran. Nadie más ha investigado. A ver. Bien. Solo para decirles que son notas jóvenes. La evaluación es progresiva, no es en un día que uno dice, sexta semana examen. No, no, no. Entonces, las notas ya están acumulándose sus notas para el primer consolidado. Tienen que participar. ¿Nadie tiene la fotografía de un gavión que quiera compartirlo? Ingeniera, disculpe, envié una imagen al chat de un gavión. Ah, ya, pero no lo puedes, a ver, pero para compartirlo lo podré compartir desde acá, a ver. Para que no por ejemplo, acá. Mire, acá nos acaban de enviar este material, ¿no es cierto? Estos son gaviones, ¿no? Los gaviones es un material, es como, no sé si ven ustedes esa malla, ¿no? Hay una malla con tremendos agujeros, y esta malla dentro de esta malla, dentro de estos cajones, se forman cajones, dentro de ellos se colocan piedras, ¿no? Piedras, bolones de diferentes tamaños, ¿no? Y por lo general se requiere que no sean triturados, que no tengan fracturas, ¿no? ¿Para qué? Para que resistan, pues, ¿no? Muchas veces ellos son utilizados en tratamientos de las defensas ribereñas, ¿no? Aquí en el Mantaro han utilizado bastante. Entonces se requieren que estas piedras, estos bolones, estén sanos, ¿no? Para que tengan ahora. En el caso de la figura, no sé qué irá, donde está el señor de gorrito rojo, no sé si lo logran ver. No sé si esto es un área no sé qué área le hayan destinado, pero cuando está en contacto con el agua, ahí sí tienen que tener, son bloques de calidad, no pueden ser material triturado. Me parece que en este caso no hay, me parece, ninguna avenida cerca, ¿no? Yo pienso que esto es, de repente es no sé, de repente para evitar algún deslizamiento, no sé por qué lo han colocado, pero cuando no hay en contacto con el agua y está así, bueno, veo que aquí hay bastante material hasta de color blanco, ¿no? Entonces hay que ver la calidad del material. Se determina, las gravas también pasan por un periodo hay un equipo que se llama el equipo de Los Ángeles, y ahí se colocan gravas, piedras, a través de movimientos que se da a las piedras dentro del tambor, dentro del equipo, que prueba el desgaste, ¿no? Entonces, en este gavión, por ejemplo, yo observo bastantes piedras de color blanco. Entonces, había que ver la resistencia también que tiene, o es que lo van a trabajar con coberturas, no lo sé. Bueno, pero lo cierto está que en la vista vemos cajones, ¿no? Son cajones y dentro de ellos se colocan los bolones, ¿no?
Bien, este es un temita un poco largo que es un uso, ¿no? Un uso de este material. ¿Ya? Bien, esto lo está trabajando la comunidad y no veo ninguna dirección técnica. No sé si estará el ingeniero por ahí, aunque veo un casco. Sí veo un casco, pero bueno, son usos, ¿no? Usos que se dan. A veces se requiere siempre mucho de la dirección técnica, ya porque tienen que conservar cierta linealidad entre las graderías y ahí veo bastantes protuberancias, no veo linealidad, entonces a veces no hay dirección técnica, pues no, y basta que falle alguna piedra, todo comienza. Imagínense que hubieran piedras aquí, o rocas sedimentarias que están en el proceso de convertirse en suelo, producen pues hoyos, los cuales luego ya comienza a fallar este gavión, ¿no? Entonces siempre se requiere de material de buena calidad, ¿ya? Y tienen que pasar por un control de calidad. Las piedras, ¿no? Las gravas, todas. Bien, gracias por compartir la fotografía. Ya está. Bien, para el día miércoles que nos vamos a ver, voy a ingresar a un nuevo tema, pero voy a dejarles una tarea vamos a hablar acerca de el suelo como material de construcción. Bien, entonces, eso lo apuntan, por favor. Suelo como material de construcción, ¿ya? Hace un llamado que participen todas las personas que no han participado todavía para que ya vayan teniendo sus notas. ¿Ya? Entonces, ya les estoy dejando su tarea. No sé si hubiera alguna pregunta, sino para terminar. Ah, algo más. Por favor, a las personas que han expuesto, Ruiz, Balbuena, Hurtado, Garay, Cruz Baltazar, Capcha Morales, por favor, tienen que colocar ya sus trabajos en la primera semana, porque han expuesto ustedes en la primera semana, entonces ahí tienen que colgar sus trabajos para que yo pueda calificarlos, ¿ya? Muy bien, ya chicos, hay que participar, ¿ya? Muy bien, nos vemos entonces la próxima clase. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniera, disculpe, aún no me ha agregado al grupo de Teams, ingeniera. ¿Con quién habló? Apacia Peña, ingeniera. No, sí, ya está en el grupo. Todos los que he Quizás llamado. me agregó con otro correo, ingeniera. Al parecer hay dos correos que se pueden Ay, Dios, separar no y sé. confundiendo. Ay, por si acaso lo voy a chequear, pero todos los que he llamado por lista del 1 al 37 están agregados. Los que no están son los últimos jóvenes, ¿no? Javier, Sí, Soto, en la Ricardo. lista sí estuve, ingeniera. Ya, entonces voy a chequearlo, ¿ya? Ya, ingeniera. Ya está. Muy bien, nos vemos, jóvenes. Dígame. Una consulta, ¿la tarea que dejó va a ser en diapositivas? Sí, en diapositivas. Porque esa es una nota ya para los que no han participado, sí. Lo que han intervenido en estos momentos son para puntos. Ya está. Gracias. Pero este es un llamado a todos los que no han participado, ya, por favor, para que ya vayan juntando sus notas, porque si no se van a quedar sin notas. Bien, y más aún que son bastantes, mire, son 3, 5 nomás y los que han participado, y hoy día 2 personas, pero bien. Ya entonces se les hace un llamado. Ya chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego, hasta luego.